palabras debe tener una novela? ¿Cuántas palabras tiene que tener un capítulo? ¿Cuántos capítulos tiene que tener mi novela? Bueno, todo eso lo vamos a hablar en el día de hoy. Mi nombre es Nadia, soy mentora de escritores y este episodio está dedicado a Agus Trinchero, que es una oyente de el podcast en la plataforma de Spotify. Allí me dejó su comentario, así que este va un poquito atrasado, pero no importa. Este contenido está dedicado para vos, Agus. Pero estas son algunas preguntas que me han llegado muchísimas veces y vamos a hablar un poquito acerca de estos números del proyecto, de dónde viene toda esta necesidad, esta ansiedad por conocer estas cosas y la realidad es qué es lo que podemos hacer realmente con toda esta información. Lo primero que quiero que hablemos es de los números del proyecto. Yo siempre hablo de esto porque desde que yo empecé como a ponerle números a mis novelas, me ayudó a calmar mi ansiedad. Esto no quiere decir que nuestra novela es únicamente matemáticas, no es sacar la calculadora, si bien yo la saco. Lo que me dan los números es una aproximación de lo que se trata mi novela. Me permite cuantificar lo que tengo que hacer para que yo me pueda organizar mejor. Ese es mi objetivo al final de cuentas, o sea, lo que yo quiero es poder visualizar lo que necesito hacer con mi novela para poder llevarla a mi calendario y llevarla a la realidad y terminar de escribirla de una buena vez. Acá lo que vos tenés que preguntarte es ¿para qué querés saber estos números? Porque si son simplemente por hacer un check, por cumplir algo, ahí creo que empezás como a sentir esta presión tal vez de llegar a cierto número. En cambio, como te digo yo lo uso para una cuestión de organización porque a mí me permite darme esa tranquilidad de organización, lo cual no quiere decir que yo tengo que llegar a ese número. Si yo no llego a ese número o estoy por debajo o por encima, no importa. El objetivo primordial de conocer esa información era para organizarme. Pero a los efectos de este video, de este episodio del podcast, vamos a hablar de la cantidad de palabras que debería tener una novela. Y digo debería entre comillas en realidad porque dependiendo de la página web en la que vos te lances, vas a encontrar distintas opciones. Entonces yo voy a compartir esta página web, yo voy a dejar el link a la página web en la descripción y estos son algunos números que los vamos a usar de ejemplo y después vamos a hablar un poquito más acerca de para qué realmente te sirve conocer esto. Primero, cuando hablemos de novela larga, estamos hablando entre 40.000 y 120.000 palabras. Menos de eso estás hablando de una novela corta o de un cuento, ¿sí? Entonces, por empezar, tenemos ese valor. Entre 40 y 120.000 palabras. Después varía dependiendo de cada género. Por ejemplo, la novela adolescente, que la literatura juvenil, está entre 50.000 y 90.000 palabras. La novela romántica entre 50 y 100.000. La novela negra entre 70 y 90.000 palabras. La novela de no ficción o la novela adulta entre 70 y 110.000 palabras. La novela histórica de fantasía o ciencia ficción de 90 a 120.000 palabras. Todo esto son orientaciones para que vos definas tu camino. ¿Para qué estás escribiendo esta novela? Más allá de que podemos ponernos un poquito más profundos e ir a la parte mental, a la parte de reconexión con tu lado escritor, que es una de las cosas que hacemos en mi membresía Mentalizarte, esta pregunta va más específica. ¿Cuál es tu objetivo con esta novela? ¿Cuál es el objetivo final? ¿La querés publicar de manera independiente para vos? ¿La querés tratar de trabajar con alguna editorial de manera tradicional? ¿Querés publicarla en Wattpad nada más? ¿Qué es lo que querés hacer con esta novela? Y esta pregunta a vos te va a dar más información para los pasos que vas a seguir. Si vos vas a trabajar de manera independiente, la realidad es que yo te diría que hasta podrías hacer la que quieras. Podés escribir una historia de fantasía de 50.000 palabras. Porque la vas a publicar vos la vas a poner en el mercado, vos vas a conseguir lectores, entonces en ese caso, en mi opinión, vos podrías hacer la que quieras ahí. No medirte por esos números. Ahora, si vos me decís, no, pero mira, yo quiero esta novela presentarla a editoriales. Ahí es otra cosa, porque ahí es otro rubro al que vas a tener que empezar a investigar un poco más. Tal vez hayan editoriales que no quieran cierta cantidad de palabras. Hace poco, cuando le hice la entrevista a Ipu en el evento de InspiraFest, nos había comentado que había tenido un problema respecto con su novela. Cuando ella había tratado de buscar editoriales, se encontró con un problema. Y el segundo es el tema de que yo aprendí mucho cómo es el mundo editorial o cómo se manejan las editoriales tradicionales y aprendí que los libros bodoque
tienen menos posibilidades en el mercado. Capaz que solamente fue el caso de Ipu, capaz que es realmente así. Entonces ahí es donde vos tenés que empezar a hacer esta investigación de mercado. Ponerte a ver primero si las editoriales que encajarían en tu tipo de género que estás escribiendo están recibiendo manuscritos y después qué es lo que están pidiendo. Yo me acuerdo que hace bastante, igual ya, cuando yo estaba tratando de buscar una editorial para una de mis novelas, me pedían como mínimo 75.000 palabras. Yo me quedé con ese valor en la cabeza, entonces si yo pensaba en escribir para editoriales, siempre apuntaba a ese número. En un primer borrador yo siempre tiro a 50.000 por una cuestión del entrenamiento que gané con NaNoWriMo, entonces siempre apunto a eso. Después sé que en la etapa de edición hay cosas que extiendo, hay capítulos que agrego y demás, entonces yo sé que ahí después puedo llegar a extender un poco más la cantidad de palabras, pero como siempre mi objetivo fue una publicación independiente, no me fijaba en esas cosas. O sea, sí trataba de que la novela sea de 50.000 para arriba, pero no me fijaba en mucho más. Pero de vuelta, si vos estás queriendo publicar con una editorial, acá es donde vos tenés que investigar qué es lo que está pidiendo esa editorial, porque capaz que te pida una cantidad estimada de palabras o a partir de ese número, entonces acá sí te sirve ese número porque ahí va a ser tu objetivo para poder cumplir tu objetivo de trabajar con esa editorial, ¿no? Ahora, la otra pregunta que estaba asociada a todo esto tenía que ver con cuántas palabras debería tener un capítulo, ¿no? Y acá vamos a hacer una diferencia entre lo que significa una escena y un capítulo. Una escena se trata de una situación concreta que tiene un objetivo concreto, mientras que el capítulo también tiene un objetivo concreto, pero tiene que ver con la experiencia del lector. El capítulo es lo que es tu herramienta para que vos construyas una historia y que el lector se sienta mejor, más nervioso, más entretenido, lo que fuera. Vos vas a controlar esa experiencia. ¿Qué significa esto? Una escena, como te decía que tiene un objetivo concreto, tiene que ver con que cuenta una historia. Una escena es una mini historia dentro de tu novela. Por ejemplo, recordemos el momento en Harry Potter y la Piedra Filosofal cuando están queriendo averiguar sobre quién es Nicolas Flamel. Resulta que están buscando esta información y Hermione se da cuenta que, me parece que en los libros comunes no va a estar, deberíamos investigar en la zona prohibida. El tema es que la zona prohibida dentro de la biblioteca se llama prohibida por algo y no pueden ingresar. Acá es cuando Harry dice, ¿por qué no usamos? No sé si era Harry que lo decía, pero ¿por qué no uso mi capa de invisibilidad? Voy hacia ese lugar en la biblioteca y puedo entrar, así nadie me ve. Ahí puedo empezar a buscar los libros. Resulta que tiene un problema con uno de los libros que le empieza a gritar y qué sé yo, aparece el señor Filch, bueno, logra salir de ahí y finalmente nos damos cuenta que Hermione había pasado un libro por alto y que estaba como a la mano. Todo esto que yo te conté es una escena. Fíjate que dentro de esa escena planteamos la situación que le da el contexto, cuál es el objetivo que tenemos que realizar ahí, cómo se resuelve y qué es lo que pasa al final. El contexto tenía que ver con que tenemos que averiguar quién es Nicolas Flamel. ¿Cómo vamos a hacer para averiguar quién es? Bueno, una alternativa que tenemos es ingresar a esta parte prohibida de la biblioteca. ¿Cómo vamos a hacer para ingresar? Acá es cuando Harry dice, bueno, ok, voy a usar mi capa de invisibilidad. Termina ingresando. ¿Cómo se desarrolla este problema? Ingresa, empieza a buscar, no encuentra, tiene este problema con el libro, aparece Argus Filch, estas complicaciones que van aumentando y finalmente él logra salir de ese lugar y se resuelve con que Hermione al final dice, ay, no, estaba acá, qué boluda, y se cierra. Eso es una escena. Tiene como este arco. Contaste una mini historia dentro de tu novela. Un capítulo puede tener una escena, puede tener varias escenas, puede tener una escena que vos la partís a la mitad para dejarlo al lector con ganas de más. Eso es lo que vos terminás controlando, porque el capítulo, como te decía, es cómo vos controlás esa experiencia del lector. Otro ejemplo, en mi novela que la tengo acá a la mano, que se llama La condena del silencio, que de hecho la conseguís en Amazon, ahí me hago un poco de autobombo. En esta novela, que es una novela de fantasía, yo tenía la escena, digamos, de la batalla épica y que yo quería que se sintiera un momento importante, como que largo en el tiempo. De hecho, ese capítulo es el más largo de mi novela. Para que tengas una idea, esa cantidad era, creo que más o menos 5.000 palabras tenía ese capítulo y estaba compuesto de diversas escenas. Escenas que te iban contando, como estaba narrado en tercera persona, vos podías ir viendo distintos puntos de la batalla e ibas armándote como una idea. Y tenía esta sensación de que, claro, no terminábamos más porque íbamos saltando de un punto al otro. En cambio, los otros capítulos eran mucho más dinámicos, eran mucho más cortos, de hecho, y
tenían que ver con eso, porque yo iba contando X momento. Pero ese lo quise estirar, por eso, como yo controlo esa experiencia del lector, lo que hice fue hacerlo más largo. Y ya que te hablé de números, te voy a contar mi objetivo numérico y por qué. Como te decía, el hecho de que el capítulo tiene que ver con la experiencia del lector, vos ahí medís si querés que sea de 1000 palabras, de 5000, ¿sí? A ver, no te vayas a la exageración de 10.000 palabras que a veces me han comentado en mi video de YouTube, tipo, tengo un primer capítulo de 10.000 palabras. Eso no es un primer capítulo, es una novela corta. No te digo que hay como un límite máximo para poner en un capítulo, pero te voy a seguir explicando para que veas esto. Mi objetivo numérico es entre 2.000 2.500 palabras por capítulo, no más que eso, por dos motivos. Primero, en realidad es uno solo, porque a mí lo que me gusta son leer capítulos cortos, entonces tiendo a escribir capítulos cortos. Esto no quiere decir que si lo que estoy contando es interesante y lo estoy desarrollando, no lo voy a cortar a las 2.500 palabras. De hecho, me ha pasado que hay algunos que tenía hasta 3.000, pero porque lo que estaba contando se desarrollaba de una manera y no quedaba bien que lo cortara la escena en el medio, porque de hecho me quedaba hasta muy corto, cortaba el flow, no tenía sentido. De vuelta, son números a los que yo trato de aspirar, pero no son como una estructura rígida, ¿no? Esta cantidad tiene que ver porque todos los libros que hasta este momento he escrito los he publicado, ¿sí? Yo ya he publicado 4 libros de manera independiente y cuando voy a fijarme en el libro impreso, la cantidad de palabras que te estoy diciendo son aproximadamente 4. A ver, Perdiendo Autonomía, que en realidad ya no está más a la venta porque ahora está como no es suficiente. Te voy a decir a ver cuántas palabras tiene. Ves que va variando entre 3, 4, 5, es como que siempre no va más de esa cantidad de páginas. Y eso es porque yo ya sé que cuando yo maqueto mis libros, que es otro tema aparte, ¿cómo es esto? La letra, el tipo de letra que uso, el tamaño de letra, el interlineado, los márgenes y todo lo que tiene que ver con maquetación, yo ya sé que aproximadamente esa cantidad de palabras resultan entre 3 a 5 páginas, ¿sí? En un libro. Cosa que a mí me gusta y yo trato de escribir lo que a mí me gusta leer. Entonces, si vos de repente no te importa absolutamente nada lo de los capítulos cortos y querés escribir capítulos de 5.000, 7.000 palabras, haz lo tuyo. Pero ten en cuenta que una hoja A4 no es lo mismo que una hoja impresa, entonces te va a quedar un choclo de capítulo que de vuelta, si no tenés ningún problema, adelante. Pero ese es mi razonamiento con respecto a la cantidad de palabras que yo hizo. Y de hecho, agarremos el que te dije, el de... Acá, creo que es el 45. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 páginas. O sea, 13 páginas de un libro, aproximadamente las 5.000 palabras, que si mal no recuerdo es lo que duraba ese capítulo. Por eso fíjate que eso varía dependiendo, como te digo, de la maquetación. Pero cuantas más palabras escribas en un primer capítulo, más páginas impresas van a ser en ese libro al final. Entonces, de ahí viene mi razonamiento y por qué elijo esa cantidad. No es algo completamente arbitrario, o sea, tiene que ver con un gusto personal, pero en el caso que vos quieras decir, bueno, ¿cuántas palabras debería tener un primer capítulo? Por ahí podrías pensar en esto. Vos te gusta leer capítulos cortos, capítulos largos, tenés pensado imprimir tu libro, entonces si vos tenés pensado imprimir, decís, bueno, ok, tienen que ser no tantas porque si no me van a quedar un libro de muchas páginas. Incluso también si escribo como mucho párrafo, me va a quedar tal vez una hoja entera de un párrafo, ni siquiera voy a tener como aire en la página. Y esto obviamente puede ir de la mano de la cantidad de capítulos que puede tener tu novela. Si vos de repente decís que querés escribir capítulos de aproximadamente 2.000 palabras y vos estimás que tu novela va a tener 60.000 palabras, es una cuenta. Si nosotros decimos que nuestra novela tiene 60.000 palabras o aspiramos a tener eso y nuestros capítulos van a ser de 2.000 y voy a tener 30 capítulos. Fue una cuenta muy boluda, ¿no? Tenés ese número. Y de vuelta, este número lo que te da no es algo rígido, no es que si no lo estás haciendo así está mal, sino que te da una forma de poder planificarte, porque si vos sabés que tu novela podría tener alrededor de 30 capítulos, decís, bueno, ok, el lunes voy a escribir el capítulo 1, el martes escribo el capítulo 2 y así. Y vos sabés cómo organizarte para llegar a esos 30 capítulos. Son datos, información que te pueden servir para organizarte, nada más. Así que, resumiendo lo que dijimos en el episodio del día de hoy, es ¿para qué estás escribiendo? ¿Cuál es tu objetivo final? Y a partir de ahí empezá a definir estas cosas. Si es necesario que tengas un número X pensado en la cabeza para escribir tu novela, o querés dejarte llevar, o tal vez sí, porque justamente querés publicar y imprimir un libro, ok, voy a tener que tener en cuenta esto, porque si yo lo voy a publicar, o si lo voy a llevar con una editorial, etc. Todo se reduce a qué
es lo que querés hacer vos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Déjame un like, un comentario. Ahora incluso también en Spotify podés dejar comentarios, lo cual me parece muy copado. Y contame qué te pareció esto, en qué etapa estás vos del proceso creativo, querés publicar de manera independiente, estás pensando en publicar de manera tradicional. Contame un poquito de vos en los comentarios y será hasta una próxima vez, escritores. Feliz escritura.